La traición a Julio César es, para muchas personas, la mayor traición de la historia. El acto que cambió para siempre el destino de Roma se fraguó entre abrazos, promesas y lealtades falsas. El 15 de marzo del año 44 a.C., pleno corazón del Senado romano, Cayo Julio César, el hombre más poderoso del mundo, fue asesinado a puñaladas, no por bárbaros, no por enemigos del Estado, sino por sus amigos, socios, aliados y gente de su confianza, por senadores que él había perdonado, por amigos que él había elevado, por hombres que hasta esa misma mañana le habían jurado lealtad. Esto no es una historia de guerra, es una historia de confianza rota, una historia sobre el precio del poder y la sombra eterna de la traición. Hoy, en Noches de Historia, el asesinato de Julio César, alta traición en Roma. Noches de Historia presenta Grandes traidores de la historia. Episodio 3. La traición a Julio César. Así fue el asesinato más famoso de la historia. Roma, año 44 a.C. La ciudad más poderosa del mundo se tambaleaba en una tensión silenciosa. Tras años de guerras civiles, asonadas, dictaduras intermitentes y reformas fallidas, el orden republicano que había regido la vida política romana durante casi 5 siglos estaba a punto de romperse definitivamente. Y el centro de esa tormenta era un solo hombre, Cayo Julio César. César no era un político más, era general, cónsul, reformador, estratega, autor, orador y para muchos un caudillo carismático que representaba tanto la esperanza de estabilidad como el temor a la tiranía. En su carrera hacia el poder absoluto había cruzado muchas líneas que los defensores del viejo orden no estaban dispuestos a tolerar. En el fondo, lo que se gestaba contra él no era solo un magnicidio, sino un acto de traición cuidadosamente envuelto en ideas republicanas. La muerte de César fue, ante todo, una traición orquestada desde dentro, y esa es quizás la más inquietante de todas. Para comprender ese acto final, hay que entender primero el contexto. Roma no era una democracia en el sentido moderno del término, era una república oligárquica, dominada por una élite senatorial compuesta por familias nobles que competían entre sí por cargos, prestigio y clientelas. El equilibrio entre poder popular y aristocracia se mantenía a duras penas, en parte gracias a las leyes, pero también por una tradición compartida. Nadie debía acumular demasiado poder durante demasiado tiempo. Julio César rompió ese pacto no escrito. En el año 49 a.C. cruzó el Rubicón con su ejército, desatando una nueva guerra civil. Tras derrotar a Pompeyo y sus partidarios en Farsalia y perseguirlos hasta Egipto, se hizo con el control absoluto del Estado. En los años siguientes acumuló cargos, fue cónsul, dictador temporal, censor, hasta que en el año 44 a.C. fue nombrado dictador perpetuo. A ojos de muchos romanos, ese título equivalía a un paso decisivo hacia la monarquía, la institución más odiada por la memoria colectiva republicana. Y no era solo un problema de títulos. César había concentrado la administración de justicia, el ejército y la hacienda en su persona. Designaba magistrados a dedo, proponía leyes sin consulta, colocaba también a sus aliados en las provincias y despreciaba abiertamente a parte del Senado. Conocerás que mandó acuñar monedas con su efigie, algo reservado a los dioses, y permitió que se erigieran estatuas suyas en templos. Vestía de púrpura, calzaba botas rojas como los antiguos reyes latinos y en las fiestas lupercales permitió que Marco Antonio le ofreciera una corona. La rechazó, sí, pero el gesto quedó grabado en la memoria de quienes ya temían que la república se desvaneciera. Los senadores estaban divididos. Algunos lo apoyaban, otros lo temían y muchos, quizás la mayoría, simplemente guardaban silencio. Pero entre los que no estaban dispuestos a aceptar la coronación simbólica del dictador, comenzó a gestarse una conspiración.
Y como ocurre en toda tradición profunda, los protagonistas no eran enemigos externos, sino hombres del círculo íntimo, aliados, beneficiarios, amigos. El núcleo de la traición estaba compuesto por más de 60 hombres, todos ellos miembros del Senado o figuras influyentes de la aristocracia romana. No eran radicales ajenos al sistema, eran parte del mismo aparato que había sustentado a César. Y su proximidad hacia el acto hace este aún más estremecedor. La conspiración se organizó en pequeños círculos que se reunían en secreto en diferentes casas, evitando concentrar a demasiados participantes en un mismo lugar. La coordinación fue precisa. Se establecieron turnos de vigilancia, se acordaron señales discretas, se analizaron las rutas de entrada y salida del Senado. Entre los cabecillas, Cayo Casio Longino ejercía como el estratega político. Fue él quien planteó la necesidad de eliminar a César y quien reclutó a muchos de los implicados. Su papel fue clave en la estructura y planificación del golpe. Marco Junio Bruto, por su parte, era el rostro visible de la causa. Su ascendencia noble y su reputación moral daban legitimidad al plan. Fue el símbolo necesario para presentar el crimen como un acto de justicia y no como una simple lucha por el poder. Casio era pragmático, resentido por el ascenso de otros menos meritorios. Bruto, en cambio, encarnaba el dilema más trágico, el de un hombre que amaba a César, pero amaba más a la República. Su figura ha sido interpretada durante siglos como la del traidor noble, el que hiere para salvar, el que traiciona no por odio, sino por deber. El asesinato se organizó con método. El día elegido fue el 15 de marzo. Los idus, jornada de reunión senatorial. César, que había estado indispuesto, no tenía intención de acudir. Su esposa, de hecho, Calpurnia, había tenido un sueño premonitorio, y los augurios eran negativos. Pero fue convencido por otro traidor, Décimo Junio Bruto Albino, compañero de campañas, quien le aseguró que no asistir sería visto como debilidad. Camino al Senado, César recibió una nota escrita por Artemidoro de Damasco, un profesor griego que habría tenido acceso a información confidencial sobre la conspiración. En el papel estaban escritos los nombres de los conjurados, un aviso claro y directo del peligro inminente, pero César, rodeado de saludos, peticiones y adulaciones, apenas la hojeó y la guardó en su túnica sin leerla. Ese gesto, aparentemente trivial, ha sido interpretado durante siglos como un acto de confianza excesiva, incluso de soberbia. Es el momento en que la tragedia se revela evitable, pero no evitada. Algunos historiadores creen que César se sentía invulnerable, protegido por su popularidad y el respeto que aún inspiraba entre muchos senadores. Otros sugieren que simplemente no creyó que su círculo más cercano pudiera llegar tan lejos. Sea como fuere, en esa nota estaba escrita su salvación y él la ignoró, porque ahí estaba escrita el nombre de los conspiradores. Al llegar a la curia de Pompeyo, improvisada sede del Senado mientras se terminaban las obras de la nueva curia, César fue recibido como siempre, con respeto formal, reverencia, sonrisas calculadas. Nadie alzó la voz, nadie mostró una señal, pero la tensión estaba en el aire. Tomó asiento en la silla curul. Estaba rodeado por senadores, muchos de los cuales participaban en el complot. Uno de ellos, Tulio Cimber, se acercó con una súplica formal. Pedía el perdón para su hermano exiliado. Era una excusa. César lo rechazó de forma breve y bastante molesto. Fue entonces cuando Tulio agarró su túnica con ambas manos, un gesto violento, casi ceremonial. César intentó levantarse, pero antes de que pudiera hacerlo, Casca, por detrás, sacó un puñal y lanzó el primer golpe. Falló, apenas alcanzó el hombro. César giró el rostro, confuso, y gritó en latín: «Casca, villano, ¿qué haces?». La confusión se volvió caos. Todos los conjurados se abalanzaron sobre él. Con puñales escondidos en las togas, César trató de defenderse, incluso hirió a uno de los atacantes, pero fue inútil. Lo rodeaban y estaba atrapado. Y entonces lo vio. A Bruto, a su Bruto.
el joven al que había perdonado, ascendido, protegido, el hijo político, el heredero moral. Cuando Bruto alzó el brazo, César ya no luchó más. Según Suetonio y Plutarco, fue en ese momento cuando pronunció, en griego no en latín, la frase que lo inmortalizó: «Kai su, technon». ¿Tú también, hijo mío? Se cubrió el rostro con la toga y cayó a los pies de la estatua de Pompeyo, su gran rival en vida. 23 puñaladas lo atravesaron. Solo una fue mortal, pero todas estaban ahí para que ningún hombre faltara, porque no fue una ejecución, fue un mensaje colectivo, un crimen simbólico, una traición al más alto nivel. Una escena diseñada para que todos los conjurados compartieran la sangre, para que todos compartieran la culpa. Y una vez consumado el crimen, los asesinos salieron al foro proclamando la libertad restaurada. Pero se equivocaron. La ciudad no reaccionó con entusiasmo. En lugar de celebrar el supuesto retorno de la República, el pueblo permaneció en silencio, desconcertado y temeroso. Julio César había sido enormemente popular entre las clases bajas y los soldados veteranos. Les había concedido tierra, reducido deudas y ofrecido pan y espectáculos. Para muchos, su figura representaba orden y estabilidad tras años de guerras civiles. El verdadero punto de inflexión llegó durante el funeral. Marco Antonio, su aliado más cercano, comprendió mejor que nadie el estado emocional de las masas. Tomó la palabra ante el pueblo romano, desplegó la toga ensangrentada de César y pronunció un discurso cuidadosamente medido para inflamar los ánimos. Leyó en voz alta el testamento del dictador, en el que dejaba parte de su herencia al pueblo, y mostró que no era un tirano, sino un benefactor traicionado. Aquello encendió la furia popular. La plaza se convirtió en un hervidero. Hubo disturbios, saqueos, incendios. El cuerpo de César fue incinerado de forma improvisada en el foro. Y así, los asesinos huyeron o se ocultaron, y lejos de restaurar el equilibrio institucional, lo que vino fue una nueva guerra civil. Marco Antonio había jugado su papel con precisión. No solo vengó a César, sino que se erigió como figura política central en el nuevo escenario. Pero fue Octavio, el heredero adoptivo, quien capitalizaría ese momento para iniciar la transformación definitiva del sistema romano. El pueblo, que adoraba a César, quedó mudo, y Marco Antonio en su funeral agitó a la multitud con palabras hábiles. Mostró el cadáver, leyó el testamento y despertó la furia. La República, lejos de restaurarse, colapsó. Bruto y Casio se suicidarían tras ser derrotados. Décimo Bruto sería asesinado en una emboscada y Octavio, el joven heredero adoptivo de César, se convertiría en el primer emperador, Augusto. Los asesinos querían evitar que César fuese rey y lo convirtieron en Dios. El crimen no impidió la concentración del poder, la aceleró, porque como escribió Ronald Syme, las tragedias de la historia no surgen del enfrentamiento entre el bien y el mal, sino entre verdades opuestas. César era peligroso, sí, pero también era el dique frente a nuevos conflictos. Y al matarlo, los senadores no restauraron nada, solo inauguraron el tiempo del imperio. Los asesinos creyeron que al matar a César estaban salvando a la República, pero en realidad la estaban enterrando. Querían evitar que se convirtiera en rey y acabaron convirtiéndolo en Dios. Querían restaurar el viejo orden y allanaron el camino hacia un imperio que borraría para siempre aquello que decían defender, porque la traición, cuando nace desde dentro, no solo destruye al traicionado, desgarra todo lo que toca. Hoy, más de 2000 años después, seguimos hablando de este crimen. No por las 23 puñaladas, no por la estatua de Pompeyo manchada de sangre, no por la toga ensangrentada, sino porque el hombre más poderoso en ese momento de la historia se fió de las apariencias, se confió de sus amigos, y estos le traicionaron. Porque en la historia, como en la noche, nada es lo que parece.